Mientras mis 7 hijos visitaban mi cuerpo, él se quedaba en la esquina oscura del cuarto. Su respiración era más violenta que las manos de ellos. Por 30 años, fui territorio invadido en mi propia cama hasta el día en que transformé su reino en ruinas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué alegría poder platicar con ustedes hoy. Soy Florinda Santarén, tengo 78 años y vivo aquí, en Zacatlán, Puebla. Nací en Cuetzalan, también aquí en Puebla, pero la vida me trajo para acá hace casi 40 años ya. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Hoy quería platicar un poquito con ustedes sobre lo que más amo hacer en la vida, cocinar. Ay, mis amores, la cocina para mí es como un altar sagrado. Es donde me encuentro conmigo misma, donde platico con Dios, donde siento que tengo control sobre algo en esta vida. ¿Saben ese olorcito a ajo salteado en manteca de rancho? ¿Ese sazón que solo una sabe hacer? ¿El secreto del atole que queda en su punto exacto? Mi cocina es sencilla, pero es mi reino. Tengo mis ollas de barro que vinieron conmigo desde Cuetzalan. Mis cucharas de madera que ya están negras de tanto uso, pero que no cambio por nada en este mundo. En el gabinete guardo mis hierbas que yo misma seco: romero, albahaca, hierbabuena de mi pequeño jardín. Tengo mucho orgullo de mi chilero, que da los chiles más aromáticos de esta región. Comencé a cocinar siendo niña con mi madre, pero fue después de los 50 años que descubrí que la cocina podía ser más que obligación, podía ser liberación. Fue como si hubiera descubierto una magia que estuvo frente a mí toda la vida. Cada receta que aprendo, cada platillo que invento, es como si escribiera un pedacito nuevo de mi historia. Hoy cocino para mis vecinos, para mis amigas del grupo de la iglesia y principalmente para mis 2 nietos cuando vienen a visitarme. Mis bisnietos son las lucecitas de mi vida. Clarita, hija de mi Marina, tiene 15 años. Y el pequeño Juan, hijo de mi Claudio Honor, tiene 12. Cuando llegan, ya saben que la abuelita va a tener algo rico en el horno. El olor de mi pastel de elote con coco ya se volvió tradición en esta casa. Estoy sentada aquí en mi portal, ¿saben? Un portal sencillo, con mis plantas alrededor, mi mecedora que rechina un poquito, pero es donde paso las tardes mirando el movimiento de la calle. Desde aquí puedo ver a los niños regresando de la escuela, a las vecinas yendo al mercado, la vida aconteciendo su milagro de cada día. Antes de continuar mi historia, quería pedirles a ustedes que me están viendo ahora, si les gusta lo que estoy contando, dejen ese me gusta cariñoso y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Es muy importante para esta abuelita saber que hay gente del otro lado escuchando sus historias. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de Latinoamérica me están viendo y qué hora es allá. ¿Están tomando un cafecito de la mañana, un tecito de la tarde o ya se están preparando para dormir? Yo leo cada comentario con mucho cariño y me pone tan feliz saber quiénes son ustedes. Saben, mis queridos, la vida no siempre fue ese dulce de cajeta que es hoy. La receta de mi vida tuvo muchos ingredientes amargos, mucho chile que quemó el alma, mucha sal en las lágrimas. Tuve que aprender a sazonar mi destino con lo que tenía, no con lo que quería. Pero antes de hablar de esas cosas difíciles, quiero regresar un poquito en el tiempo para que entiendan cómo todo comenzó. Nací en una casita de adobe en Cuetzalan en 1947. En aquel tiempo, la vida en el interior de Puebla era muy diferente de lo que es hoy. No había luz eléctrica, no había agua entubada, pero había mucho amor y mucha sencillez. Mi familia era como tantas otras de aquella época, humilde, trabajadora y llena de sueños que cabían dentro de aquella realidad pequeña que conocíamos. Mi infancia en Cuetzalan era sencilla, pero tenía una belleza que solo entendí mucho tiempo después. Nuestra casa era de adobe, con piso de tierra apisonada, que mi madre Adelina barría todos los santos días con una escoba de popote que ella misma hacía. El techo era de palma también, y cuando llovía fuerte, poníamos cazuelas y sartenes para recoger el agua que goteaba.
Las paredes estaban encaladas de blanco, y mi madre siempre plantaba enredaderas de maracuyá y jazmines cerca de la ventana para perfumar la casa cuando el viento soplaba. Mi padre, Gersino Santarén, trabajaba en el rancho de un hacendado de la región. Salía antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya estaba oscureciendo, con las manos callosas y la cara quemada por el sol. Era un hombre de pocas palabras, de esos que creían que el sudor del trabajo era la mayor herencia que podía dejar a sus hijos. No era de hacer cariños, no, pero a su manera nos amaba, porque nunca dejó faltar qué comer en la mesa, incluso cuando la sequía castigaba la región. Éramos 6 hermanos. Yo era la mayor, después venía Toñito, Delmira, Juvenal, Carmita y el más pequeño, Expedito. En esa época, tener muchos hijos era común, era hasta una bendición, porque más hijos significaba más gente para ayudar en el rancho cuando crecieran. Mi madre decía, «Hijo, es riqueza de pobre». Como yo era la mayor, desde chiquita tuve que ayudar a cuidar a los pequeños. Con 7 años ya cargaba a Expedito en la cintura mientras ayudaba a mi madre a lavar ropa en el arroyo. Restregábamos la ropa en las piedras usando el jabón de ceniza que nosotras mismas hacíamos. Después tendíamos todo en los matorrales para que se secara al sol. ¡Ay! Cómo recuerdo el olor de ropa limpia secándose en el zacate. Parecía olor a infancia, ¿saben? Nuestra rutina comenzaba bien tempranito, a las 5 de la mañana. Mi madre ya estaba de pie, prendiendo el fogón de leña para hacer el café y las gorditas para que mi padre llevara al rancho. Nosotros nos despertábamos enseguida, tomábamos café con piloncillo y tortillas. A veces había un huevo cuando las gallinas estaban poniendo bien. Después, cada uno iba a sus quehaceres. Los muchachos mayores iban a ayudar en el rancho o a cuidar a los animales. Delmira y yo ayudábamos a mi madre en casa. Los niños más pequeños jugaban en el patio, siempre bajo los ojos atentos de nosotras. ¿La escuela? Ay, eso era lujo en aquel tiempo. Yo fui por unos 2 años a una escuelita improvisada en la casa de doña Eulalia, una señora que había estudiado en la capital. Aprendí a leer, escribir y hacer cuentas, pero pronto tuve que dejar para ayudar en casa. Aún así, yo adoraba los libros. Siempre que podía, tomaba prestada alguna cartilla o revista vieja que aparecía y leía a escondidas a la luz del quinqué después de que todos se dormían. Los juegos de aquel tiempo eran tan diferentes. Jugábamos a la ronda, a saltar la cuerda hecha de ixtle, a las escondidas entre las milpas. Hacíamos muñecas de olotes de maíz y de trapo. Los muchachos jugaban con pelotas hechas de calcetines viejos rellenos de paja. Y a todos nos encantaba escuchar las historias de aparecidos que don Zacarías, un viejo pescador, contaba en las noches de luna llena. Mis amigas eran las hijas de los vecinos, Nena, Lulú y Conchita. Íbamos juntas a traer agua del pozo, molíamos maíz, desgranábamos frijol, siempre platicando y cantando. Era trabajo, sí, pero lo transformábamos en diversión, porque los niños tienen ese don de encontrar alegría en las cosas más sencillas. En nuestra comunidad, las familias se ayudaban mucho. Cuando había una faena para construir una casa o para la cosecha, todos participaban. Después, había fiesta con mariachi, comida abundante y mucho baile hasta la madrugada. Era en esos festejos que los jóvenes se conocían, se enamoraban y muchos matrimonios nacían allí. Las fiestas de San Juan eran las más esperadas del año. Pasábamos semanas preparándonos, haciendo cadenetas de papel china, ensayando la danza, preparando comidas típicas, atole, tamales de elote, pan de maíz, alegrías. La fogata se encendía frente a la casa y los vecinos se reunían para platicar, bailar y comer, mientras los niños saltaban la fogata y tiraban cohetes y luces de bengala. La religiosidad estaba presente en todo. Mi madre era muy devota de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Cada día antes de dormir, nos arrodillábamos frente al pequeño altar que ella mantenía en casa, con la imagen de la Virgen, flores del campo y una vela siempre encendida. Rezábamos el rosario juntos y mi madre siempre terminaba pidiendo protección para todos nosotros.
Fue en esa sencillez que fui creciendo entre el trabajo en el rancho, los cuidados con los hermanos y los pequeños placeres de una infancia en el interior de Puebla. Pero no todo eran flores, la vida era dura. Había época de pasar necesidad cuando la sequía castigaba y la cosecha era pobre. En esos momentos, mi padre se quedaba más callado todavía, y los ojos de mi madre se inundaban de preocupación, aunque su boca decía que Dios proveería. Cuando yo tenía 10 años, enfrentamos una sequía terrible. El arroyo se secó, los cultivos murieron y hasta los animales comenzaron a morir de sed y hambre. Fue en esa época que percibí por primera vez cómo la vida podía ser injusta. Mientras nosotros pasábamos necesidad, los hijos del hacendado seguían gordos y colorados. La hija menor de él recibió una fiesta de cumpleaños con pastel decorado, mientras nosotros comíamos tortillas con un poquito de piloncillo rallado para engañar el hambre. Recuerdo que le pregunté a mi madre por qué existía tanta diferencia, por qué unos tenían tanto y otros tan poco. Ella suspiró profundo y dijo: «Florinda, mi hijita, el mundo es así desde que el mundo es mundo. Hay los que nacen para mandar y los que nacen para obedecer. Nosotros solo podemos aceptar lo que Dios determinó y hacer lo mejor con lo que nos fue dado». Aquellas palabras quedaron grabadas en mí. No podía aceptar que Dios hubiera determinado tanta desigualdad. Algo dentro de mí decía que no era justo, que no podía ser voluntad divina. Fue allí donde nació una pequeña rebeldía en mi corazón, una semillita de cuestionamiento que años más tarde sería mi salvación. Cuando cumplí 12 años, ocurrió un cambio importante. Mi padre fue llamado para trabajar en un rancho mayor en Huauchinango, un pueblo vecino que quedaba a unos 40 kilómetros de Cuetzalan. El nuevo patrón ofreció una casita mejor para que viviéramos y un sueldo un poquito mayor. Mi padre aceptó de inmediato, viendo allí una oportunidad de mejorar nuestra situación. Dejar Cuetzalan fue difícil. Tuve que despedirme de mis amigas, de la escuelita a la que asistía de vez en cuando, del arroyo donde lavábamos ropa, de los mangales donde jugábamos. Pero al mismo tiempo había una expectativa de días mejores, de menos hambre, de un techo que no goteara cuando lloviera fuerte. Lo que no sabía es que aquel cambio sería apenas el comienzo de un largo viaje y que Huauchinango sería el escenario donde mi vida comenzaría a tomar un rumbo que lo cambiaría todo para siempre. La mudanza a Huauchinango marcó el fin de mi infancia. Nuestra nueva casa era un poco mejor que la de Cuetzalan. Tenía piso de cemento pulido y techo de teja, no de palma. Quedaba en los fondos del rancho Buen Destino, propiedad de don Teotonio Dantés, un hombre al que todos en la región respetaban más por miedo que por admiración. Al principio, las cosas parecían estar mejorando. Mi padre trabajaba duro en el cuidado del ganado y mi madre consiguió un trabajo extra lavando y planchando la ropa de la casa grande. Yo, con mis 13 años, ayudaba en todo lo que podía. Cuidaba a mis hermanos, barría el patio, cocinaba cuando mi madre estaba ocupada. Fue en ese rancho que conocí a Eustaquio Mederos, hijo de un capataz que trabajaba directamente con el hacendado. Eustaquio tenía 18 años. Era alto, fuerte, de piel morena y ojos verdes que contrastaban con el resto. Decían que ese verde venía de un abuelo español que había pasado por esas tierras muchos años antes. La primera vez que vi a Eustaquio fue en una fiesta de San Pedro, cuando llegó montado en un caballo alazán, vistiendo un traje de charro todo trabajado. Todas las muchachas suspiraban por él, pero fue a mí a quien miró. Recuerdo como si fuera hoy. Desmontó del caballo, se quitó el sombrero y vino a invitarme a bailar. Mi corazón se aceleró como un pajarito asustado. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó con una voz que parecía miel espesa. «Florinda», respondí casi sin aliento, los ojos bajos de vergüenza. «Nombre bonito para una niña bonita», dijo, y sentí mis mejillas arder. Después de aquel día, Eustaquio comenzó a aparecer por casualidad en los lugares donde yo estaba. Cuando iba a buscar agua en la fuente, allí estaba él. Cuando regresaba de llevar la comida a mi padre en el campo,
me lo encontraba en el camino. Al principio huía avergonzada, pero poco a poco me fui acostumbrando a su presencia, a sus galanterías. Mi madre se dio cuenta enseguida de su interés y me llamó para una plática seria. «Mijita, cuidado con ese muchacho. Es hijo de capataz, tiene mejor posición que nosotros. Hombre así, solo quiere aprovecharse de muchacha como tú. Pero yo, inocente y ya con el corazón latiendo diferente, no hice caso. Eustaquio me parecía tan sincero, tan diferente de los otros muchachos. Cuando hablaba del futuro, me incluía en sus planes. Decía que quería tener su propia tierra algún día, construir una buena casa, formar una familia. Y yo, a los 14 años, ya soñaba con ser la dueña de esa casa, la madre de esa familia. El noviazgo comenzó a escondidas. Nos encontrábamos detrás del corral. Intercambiábamos notitas, miradas durante la misa del domingo. Me regaló un pañuelo de seda azul que guardaba como un tesoro debajo del colchón de palma. Fue el primer regalo que recibí en la vida, que no era de necesidad. Cuando cumplí 15 años, Eustaquio fue a hablar con mi padre. Para mi sorpresa, mi padre no puso objeción. Más tarde entendí por qué. En su visión, yo estaría mejorando de vida al casarme con el hijo de un capataz. Sería una boca menos que alimentar y una posibilidad de ayuda para la familia en el futuro. El noviazgo oficial duró apenas 3 meses. Nos casamos en una pequeña ceremonia en la iglesia de San Judas, patrono de Huauchinango. Yo usé un vestido sencillo, cosido por mi madre con una tela blanca comprada en el tianguis. No era encaje ni seda, pero para mí era el vestido más bonito del mundo. Llevaba en la cabeza una corona de flores del campo que mis hermanas habían hecho. Eustaquio usaba una camisa blanca nueva y pantalón formal oscuro. Estaba tan guapo que algunas muchachas lloraron de envidia durante la ceremonia. Nuestra primera casa fue un cuarto cedido por su padre en los fondos de la casa donde vivía. Era pequeño, pero para mí era un palacio. Nuestro rinconcito, nuestro comienzo. Eustaquio trabajaba con su padre, aprendiendo el oficio de capataz. Y yo cuidaba la casa, lavaba, planchaba, cocinaba. En los primeros meses, todo parecía un sueño. Él llegaba del trabajo, me abrazaba, me llamaba mi reina. Por la noche me hacía su mujer con cariño, respetando mi inexperiencia. Fue en ese tiempo que quedé embarazada por primera vez. Cuando le conté a Eustaquio, me levantó en el aire de tanta felicidad. «Va a ser un niño», dijo, «un hijo fuerte para ayudarme cuando tenga mi propia tierra». Y fue un niño, efectivamente. Teodomiro, nuestro primogénito, nació fuerte y saludable. Eustaquio no cabía en sí de orgullo. Mostraba al hijo a todo el mundo. Decía que sería un hombre importante, que le daría todo lo que él no tuvo. A partir de ahí, los hijos vinieron uno tras otro. Después de Teodomiro, vino Reginaldo, después Baldomiro, Edivaldo, Hermenegildo, Raimundo y finalmente Eustaquio hijo, a quien llamábamos Taquito. 7 muchachos, uno cada 2 años, más o menos. Mi cuerpo apenas se recuperaba de un parto y ya estaba cargando otro niño. Con cada hijo que nacía, notaba un cambio en Eustaquio. Al principio era sutil. Empezó a llegar más tarde a casa, a beber más tequila con los amigos los fines de semana. Cuando Teodomiro tenía unos 3 años, Eustaquio me pegó por primera vez. Fue por causa de la cena que estaba fría cuando él llegó. Pidió disculpas después, lloró, dijo que no se repetiría, pero se repitió y se repitió más veces. A medida que los muchachos crecían, Eustaquio se volvía más rígido con ellos y más distante conmigo. Ya no me llamaba mi reina. Ahora yo era la madre de sus hijos, como si mi valor estuviera apenas en mi capacidad de generar herederos para él. Cuando finalmente conseguimos nuestra propia casa, una pequeña propiedad en las afueras de Huauchinango, que Eustaquio compró con mucho sacrificio, pensé que las cosas mejorarían. Era una casa sencilla, con 3 cuartos, sala, cocina y un terreno grande donde plantábamos maíz, frijol y calabaza. Teníamos algunas gallinas, 2 cerdos y una vaca lechera. No era riqueza, pero era nuestro.
Pero Eustaquio cambió aún más después de eso. Comenzó a verse como un hombre de posesiones, un señor de tierras, aunque nuestra propiedad fuera minúscula comparada con los ranchos de la región. En casa exigía ser tratado como rey. Los muchachos debían levantarse cuando él entraba en la sala. Yo debía servir su plato primero, siempre con la mejor parte de la comida. Nadie podía hablar durante las comidas a menos que él lo permitiera. En esta casa quien manda soy yo. Era lo que decía constantemente, golpeándose el pecho. Ustedes me deben respeto y obediencia. Los muchachos crecieron viendo al padre como esa figura autoritaria, intocable. Aprendieron desde temprano que hombre no llora, hombre no muestra debilidad, hombre no ayuda en casa. Teodomiro, el mayor, era quien más imitaba al padre. A los 13 años ya me daba órdenes como si fuera mi superior. Una noche, Eustaquio llegó borracho a casa. Los muchachos ya estaban dormidos, excepto Teodomiro, que tenía entonces 15 años. Eustaquio entró gritando, tirando cosas, diciendo que la comida estaba horrible, que la casa estaba sucia, que yo no servía para nada. Cuando intenté calmarlo, me empujó contra la pared con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y caí. Esperaba que Teodomiro me ayudara, pero se quedó parado, mirando con una expresión que nunca olvidaré. No era de miedo ni de pena. Era como si estuviera aprendiendo. Aquella noche, mientras estaba acostada en la cama, con un trapo mojado en la cabeza lastimada, me di cuenta con terror que estaba criando a 7 hombres que serían como el padre. Eustaquio no solo me estaba destruyendo, estaba plantando sus semillas en nuestros hijos, regándolas con su veneno diario. Fue también en aquel tiempo que comencé a notar las miradas, no solo de Eustaquio, sino de mis hijos mayores. Teodomiro tenía 15 años, Reginaldo 13, Baldomiro 11. La forma como me observaban cuando pasaba, cuando me agachaba para recoger algo, cuando lavaba ropa en el lavadero, era una mirada que ningún hijo debería dirigir a su propia madre. Una mirada que me hacía sentir sucia, expuesta, como si mi cuerpo ya no me perteneciera, sino que fuera propiedad de aquella casa de hombres. Me di cuenta entonces que algo terrible estaba comenzando a ocurrir, algo que iba más allá de los gritos y empujones, algo que hacía mi corazón helarse de miedo cada vez que me quedaba sola con mis propios hijos. Los años que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. A medida que mis hijos crecían, la atmósfera en nuestra casa se volvía cada vez más pesada, como si el aire fuera difícil de respirar. Eustaquio se volvía más cruel y controlador cada año y, peor que eso, veía en los hijos la extensión de su dominio sobre mí. Cuando Teodomiro cumplió 18 años en 1981, algo cambió en la dinámica de nuestra casa. Eustaquio comenzó a incluir a los hijos mayores en las conversaciones sobre asuntos de hombres. Se reunían en el portal después de la cena, bebiendo tequila y hablando bajo. Cuando yo me acercaba, callaban o cambiaban de tema. Aquellas reuniones me causaban un malestar inexplicable. Una noche, capté fragmentos de una conversación mientras recogía los platos de la cena. Eustaquio decía algo sobre cómo un hombre enseña a otro hombre y escuché risas contenidas. Mi cuerpo entero se erizó como si presintiera lo que estaba por venir. En la semana siguiente, Teodomiro se casó con Lindalva, hija de un pequeño comerciante de Huauchinango. Era una muchacha delgada, de ojos asustados, que parecía disminuir aún más cuando Teodomiro estaba cerca. Vi en ella el reflejo de lo que yo me había convertido, una sombra, un eco, algo que existía apenas para servir. Ellos fueron a vivir en una casita al lado de la nuestra, en el mismo terreno. Por la noche, a veces escuchaba gritos ahogados, llanto. Por la mañana, Lindalva aparecía con ojeras profundas y una sonrisa forzada. Intenté acercarme a ella, ofrecer algún consuelo, pero ella se esquivaba como si tuviera miedo de que cualquier confidencia pudiera empeorar su situación. Fue en esa época que Eustaquio instituyó lo que él llamaba nuevo orden en la casa. Después de la cena, ordenaba que yo fuera al cuarto y esperara.
Los muchachos tenían un horario designado para entrar uno tras otro, comenzando por los mayores. Ellos necesitan aprender a ser hombres, Eustaquio decía con aquella mirada que me helaba el alma. Y tú vas a ayudar en eso. La primera vez no entendí lo que quería decir. Me senté en la cama, confundida, esperando. Teodomiro entró primero. Su mirada ya no era de hijo, era la mirada de un depredador. Cuando entendí lo que iba a pasar, intenté huir, gritar, pero él era fuerte como el padre. «¡Mamá!», dijo con una voz que no reconocí. «Papá dijo que tú me vas a mostrar cómo hacer que Lindalva obedezca». Lo que siguió fue una violación no solo de mi cuerpo, sino del orden natural del mundo. Una madre debería ser sagrada para un hijo. Esa frontera, una vez cruzada, destruyó algo fundamental entre nosotros. Después de Teodomiro, vino Reginaldo, después Baldomiro. Cada entrada, cada violación me reducía a algo menos que humano. Y Eustaquio, él se quedaba en una esquina oscura del cuarto, observando en silencio. Solo podía ver el brillo de sus ojos y escuchar su respiración pesada. Cuando todo terminaba, soltaba un suspiro de satisfacción que me causaba más repulsión que todo lo demás. Esto se convirtió en una rutina, no todas las noches, pero con frecuencia suficiente para que mi vida se dividiera en antes y después. Durante el día era como si nada hubiera pasado. Yo cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba de la huerta. Ellos trabajaban en el campo, arreglaban cercas, negociaban con compradores. En la mesa hablábamos sobre la cosecha, el clima, los vecinos. Era como vivir en una obra de teatro macabra, donde todos seguían un guión no escrito. Intenté huir una vez. Esperé a que todos se durmieran. Tomé el poco dinero que había escondido a lo largo de los años, vendiendo huevos y gallinas, y salí por la puerta trasera. Caminé toda la noche en dirección a la ciudad. Cuando amaneció, estaba exhausta, con los pies en carne viva, pero determinada a nunca más volver. Llegué hasta la terminal de autobuses de Huauchinango. Compré un boleto para la ciudad más distante que el dinero permitía, Puebla. Pero mientras esperaba el autobús, un carro se detuvo frente a la terminal. Eustaquio y Teodomiro bajaron. Mi sangre se heló. Alguien debe haberme visto saliendo, debe haberles avisado. Me arrastraron de vuelta al carro, ignorando mis protestas ahogadas. Cuando llegamos a casa, el castigo fue terrible. No solo físico, a ese ya estaba acostumbrada a soportarlo, sino psicológico. Eustaquio reunió a todos los hijos, hasta los más pequeños, y dijo que yo había intentado abandonarlos, que no los amaba, que era una madre desnaturalizada. Vean bien lo que pasa cuando una mujer cree que puede pensar por sí misma, dijo, mientras yo, lastimada y humillada, era forzada a arrodillarme en el centro de la sala. Traiciona a su propia familia. Después de aquel día, perdí cualquier libertad que aún me quedaba. Ya no podía ir sola al mercado, a la iglesia, a ningún lugar. Siempre había alguien vigilándome. Si no era Eustaquio, era uno de los muchachos mayores. Los más pequeños, Hermenegildo, Raimundo y Taquito, comenzaron a mirarme con desconfianza, como si fuera una extraña, una enemiga. Ellos aún no participaban en las visitas nocturnas, pero ya estaban siendo envenenados por la mentalidad del padre. Lo peor era que en las raras veces que conseguía ir a la iglesia o encontrar a otras mujeres, nadie notaba mi desesperación. Me había vuelto tan buena en esconder, en sonreír cuando estaba destrozada por dentro, que mi máscara era perfecta. O tal vez las personas preferían no ver, no saber. En nuestra comunidad, problemas de familia quedaban dentro de casa, cerrados con 7 llaves. Con el tiempo, mi cuerpo comenzó a enfermarse. Tenía dolores constantes, sangrados, infecciones. Adelgacé tanto que mis huesos se notaban bajo la piel. Mi cabello, antes negro y brillante, emblanqueció casi completamente antes de los 40 años. Cuando me miraba en el pequeño espejo agrietado de nuestro baño, veía a una mujer envejecida, con ojos muertos, que apenas reconocía como yo misma.
Pero por dentro algo aún vivía, una pequeña llama que se negaba a apagarse. En las noches en que conseguía dormir, soñaba con mi infancia en Cuetzalan, con el arroyo donde lavaba ropa, con los juegos inocentes. Soñaba con una Florinda diferente, que había tomado otras decisiones, seguido otros caminos. Un día, en 1985, Eustaquio llegó a casa con novedades. Había hecho un buen negocio, vendido nuestra propiedad por un valor por encima de lo esperado. Nos mudábamos a Zacatlán, una ciudad mayor, donde había comprado un terreno más grande, más fértil, con agua abundante. «Vamos a comenzar de nuevo», dijo con un entusiasmo que no demostraba hacía años. «En Zacatlán seremos una familia respetable. Los muchachos tendrán más oportunidades». La mudanza a Zacatlán trajo una pequeña tregua. La nueva casa era más grande, tenía más habitaciones, lo que significaba que a veces podía encontrar un rincón para estar sola, para respirar. Eustaquio estaba ocupado, estableciéndose en la nueva comunidad, conociendo a los vecinos, a los comerciantes locales, mostrándose como un hombre de familia, trabajador y honrado. En los primeros meses, las visitas nocturnas disminuyeron. Tuve un atisbo de lo que podría ser una vida normal. Planté flores en el jardín del frente, hice amistad con algunas vecinas, volví a frecuentar la iglesia regularmente. Por un breve momento, me permití tener esperanza. Pero pronto la rutina antigua volvió, peor que antes. Ahora, Hermenegildo, que había cumplido 16 años, también era incluido en las visitas. Y Eustaquio, queriendo impresionar a los nuevos vecinos y amigos, se volvió aún más obsesionado con su imagen pública. En Zacatlán era conocido como Don Eustaquio, un hombre respetable, padre de familia ejemplar, que crió a 7 hijos varones, todos trabajadores como él. Nadie sabía lo que ocurría tras las puertas cerradas de nuestra casa, cómo convirtió a sus propios hijos en instrumentos de tortura contra mí, cómo observaba todo desde las sombras, alimentándose de mi sufrimiento, como un vampiro se alimenta de sangre. En 1988, Teodomiro se mudó a Zacatlán con Lindalba y sus 3 hijos pequeños. Construyeron una casa al lado de la nuestra, repitiendo el patrón de Huauchinango. Una tarde, vi a Lindalba en el patio, tendiendo ropa en el tendedero. Su rostro estaba marcado por un moretón reciente. Nuestras miradas se cruzaron y en aquel momento, sin palabras, compartimos un entendimiento profundo. Ella estaba viviendo el mismo infierno que yo, tal vez peor. Fue al ver a Lindalba aquel día que me di cuenta con claridad aterradora. Esto nunca iba a parar. La enfermedad que Eustaquio plantó continuaría extendiéndose de generación en generación. Mis nietos crecerían viendo a sus madres siendo tratadas como yo era tratada. Aprenderían de sus padres, como sus padres aprendieron de Eustaquio. Era un ciclo interminable de dolor y degradación. Aquella noche, sola en la cocina, después de que todos se fueron a dormir, miré el cuchillo que usaba para cortar carne. Por un momento, consideré usarlo en mí misma, acabar con todo de una vez. Pero entonces, algo dentro de mí, aquella pequeña llama que nunca se apagó completamente, susurró: «No, tiene que haber otra manera». Y fue allí, en aquella cocina oscura en Zacatlán, que comencé a planear mi liberación. No sería a través de huida, ya había intentado y fallado. No sería a través de denuncia. ¿Quién me creería a mí contra 7 hombres respetados en la comunidad? Sería a través de algo mucho más sutil y devastador. Usaría contra ellos las mismas armas que usaron contra mí por tantos años. El verano de 1990 fue sofocante en Zacatlán. El calor parecía amplificar todo: los olores, los sonidos, las emociones. Fue en ese calor agobiante que llegó la gota que colmó el vaso, el momento que transformó mi decisión nebulosa en un plan concreto. Era domingo, día de comida familiar. Todos estaban reunidos en el patio. Eustaquio, nuestros 7 hijos, Lindalba y sus 3 niños, algunos vecinos invitados. Yo había pasado toda la mañana preparando comida: mole poblano con pollo, frijoles charros, arroz,
tortillas hechas a mano. Mi cuerpo dolía del esfuerzo, pero mantenía en el rostro aquella sonrisa automática que aprendí a usar como máscara. Mientras servía la mesa, escuché una conversación entre Teodomiro y su hijo mayor, Claudio Honor, que acababa de cumplir 10 años. «Ya es hora de que aprendas a ser hombre de verdad», decía Teodomiro con aquella misma entonación que Eustaquio usaba. «Voy a enseñarte de la misma manera que mi padre me enseñó». Al oír aquello, la cuchara que sostenía se deslizó de mi mano y cayó al suelo con un ruido metálico. Todos me miraron. Vi en el rostro de Lindalva un terror silencioso que reflejaba el mío propio. Su mirada lo decía todo. Ella sabía lo que aquellas palabras significaban, lo que estaba por venir para su hijo, para ella. Eustaquio, del otro lado de la mesa, me miró con rabia por la interrupción. «Qué torpe eres, mujer. Ni siquiera puedes servir una mesa correctamente». Me agaché para recoger la cuchara, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Fue entonces que vi debajo de la mesa las manos pequeñas de mi nieta Mari, de 6 años, que jugaba allí cerca. Sus manitas delicadas, inocentes, me hicieron pensar cuánto tiempo faltaría para que ella también se volviera víctima de este ciclo perverso. Algo se rompió dentro de mí en aquel momento. No fue como partir una rama. Fue como cuando una presa se rompe después de años conteniendo la presión del agua. Todo el miedo que me paralizó por décadas dio lugar a una furia helada, calculadora. Conseguí terminar de servir la comida sin más incidentes, pero mi mente ya trabajaba en otra dimensión. Observaba a cada uno de ellos, cómo interactuaban, cuáles eran sus debilidades, sus puntos sensibles. Eustaquio, a los 64 años, aún se consideraba el rey incuestionable de aquella familia, pero percibí fisuras en su reinado. Los hijos mayores, especialmente Teodomiro y Reginaldo, ya demostraban cierta impaciencia con sus órdenes, cuchicheaban cuando él no estaba mirando. Aquella noche, después de que todos se retiraron, Eustaquio me llamó al cuarto. Era una de esas noches. Raimundo, que ahora tenía 18 años, sería el primero en visitar. Me acosté en la cama, inmóvil, como siempre hacía, esperando lo inevitable, mientras Eustaquio se sentaba en la silla en la esquina oscura del cuarto. Cuando Raimundo entró, noté algo diferente en su mirada. No era la misma mirada depredadora de los hermanos mayores. Había hesitación, tal vez incluso vergüenza. Fue en esa pequeña hesitación que vi mi primera oportunidad. «Tu padre cree que no eres lo suficientemente hombre», susurré cuando se acercó a la cama. Lo escuché diciéndole a Teodomiro que eres demasiado débil, que nunca serás como tus hermanos. La expresión de Raimundo cambió instantáneamente. Confusión, después dolor, después ira. Miró hacia la esquina oscura, donde sabía que el padre estaba observando. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Te vas a quedar ahí parado?» La voz de Eustaquio vino de las sombras, impaciente. Raimundo salió del cuarto abruptamente, cerrando la puerta de golpe. Escuché que maldecía, que se levantaba de la silla, que iba tras él. El sonido de una discusión ahogada venía del patio. Me quedé acostada, temblando, no de miedo, sino de una extraña excitación. Por primera vez en décadas había actuado. Había causado una fisura en el orden establecido. Era pequeño, pero era un comienzo. Al día siguiente, el ambiente en la casa estaba tenso. Raimundo evitaba mirar al padre. Eustaquio estaba más irritado de lo normal. Durante el desayuno, aproveché un momento en que estaba sola con Baldomiro en la cocina. «Tu padre habló de que va a dividir la tierra solo entre Teodomiro y Reginaldo», murmuré mientras le servía más café. «Lo escuché decir que ustedes los demás no merecen heredar nada». Los ojos de Baldomiro se estrecharon. Él siempre fue el más ambicioso de los hijos, el que más se preocupaba por las posesiones materiales. Sabía que aquella semilla caería en terreno fértil. En los días y semanas siguientes, continué mi trabajo silencioso. Una palabra aquí, un comentario allá. A Teodomiro le sugerí que Reginaldo estaba interesado en sus tierras. A Hermenegildo
Insinué que los hermanos mayores se reían de él a sus espaldas. A Taquito, el menor, que siempre se sintió excluido, le conté que los otros planeaban expulsarlo de la propiedad familiar tan pronto como el padre muriera. El más difícil fue con Edivaldo, que siempre fue el más cercano al padre, el más leal. Con él necesité ser más sutil, más paciente. Aproveché sus celos naturales de Teodomiro, el primogénito que siempre recibió más atención y privilegios. Tu padre me dijo que Teodomiro es el único hijo que realmente se parece a él, comenté mientras ayudaba a Edivaldo a tratar un corte en la mano. Dijo que solo Teodomiro tiene la inteligencia y la fuerza para liderar la familia cuando él ya no esté. Vi el dolor en los ojos de Edivaldo, la herida abierta por la preferencia del padre que siempre sospechó que existía. Paralelamente, comencé a acercarme más a Lindalva. No de forma obvia. Sabía que cualquier cambio abrupto en mi comportamiento sería notado. Pero pequeños gestos, un poco más de comida en su plato, una palabra amable cuando nadie estaba escuchando, un remedio casero cuando uno de los niños enfermaba. Poco a poco construí un puente frágil de confianza entre nosotras. Una tarde en que lavábamos ropa juntas en el lavadero de los fondos, me arriesgué. Lindalva, ¿tienes miedo de lo que Teodomiro pueda hacer con Claudionor? Ella palideció, restregando la ropa con más fuerza, los nudillos blancos de tensión. No sé de qué está hablando, doña Florinda. Sí lo sabes, insistí bajito. Vi cómo miraste aquel día de la comida cuando él habló de enseñar al niño a ser hombre. Una lágrima rodó por el rostro de Lindalva, mezclándose con el agua del lavadero. ¿Qué puedo hacer?, susurró desesperada. Si digo algo, me mata. Si intento huir con los niños, nos encuentran. Tal vez no tengamos que huir, respondí, mirando alrededor para asegurarme de que estábamos solas. Tal vez existe otra manera. Aquella noche tuve un sueño vívido con mi madre, Adelina. Ella estaba de pie a la orilla del arroyo, donde lavábamos ropa en Cuetzalan, vestida de blanco, su cabello negro suelto al viento. Hija, decía en el sueño, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre hierbas? Algunas curan el cuerpo, otras calman el alma y algunas cambian el rumbo de las historias. Desperté con una claridad que no sentía hacía años. Mi madre, que en vida fue sumisa y resignada, parecía darme permiso desde el más allá para hacer lo que fuera necesario. Al día siguiente, comencé a prestar más atención a las hierbas que crecían en los fondos de nuestro terreno. Reconocí la ruda, la hierba del zorrillo, el romero silvestre. Recordé conocimientos antiguos pasados por mi madre, secretos de mujeres que se transmitían en susurros. Mientras tanto, las semillas de discordia que planté comenzaban a germinar. Los hermanos hablaban menos entre sí, intercambiaban miradas desconfiadas, pequeñas discusiones surgían por motivos insignificantes. Eustaquio percibía el cambio en el clima familiar, pero no entendía la causa. Culpaba a los vecinos, a la ciudad, a la influencia de fuera. Una noche, cerca de 3 meses después de la comida del domingo, que desencadenó todo, escuché una discusión acalorada entre Teodomiro y Reginaldo sobre los límites de sus tierras. Lo que comenzó como un desacuerdo verbal, pronto escaló a empujones, después a golpes. Los otros hermanos se unieron, algunos intentando separar, otros tomando partido. Eustaquio gritaba intentando restablecer el orden, pero por primera vez nadie lo escuchaba. Observaba todo desde la puerta de la cocina, mi corazón latiendo fuerte con una mezcla de miedo y una extraña sensación de poder. Me di cuenta de que ya no necesitaría las hierbas que venía recolectando secretamente. Mi verdadero veneno no era de planta. Era la verdad distorsionada, era la semilla de la duda plantada en terreno fértil de resentimientos y ambiciones reprimidas. Aquella noche, cuando todos finalmente se calmaron y se retiraron, Eustaquio vino a mí, furioso como nunca lo había visto. «¿Qué está pasando con mis hijos?», rugió, agarrando mi brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «¿Qué les has estado diciendo, víbora?». Lo miré a los ojos, sin bajar la cabeza, sin mostrar miedo por primera vez en décadas. «No sé de qué estás hablando.
Soy apenas una mujer torpe que ni siquiera puede servir una mesa correctamente. ¿Recuerdas? Algo en mi mirada debe haberlo perturbado, porque me soltó como si se hubiera quemado. Por primera vez vi una chispa de incertidumbre, tal vez incluso miedo en los ojos del hombre que por tanto tiempo fue mi verdugo. Después de aquella noche, algo cambió fundamentalmente en mi casa. Era como si el miedo hubiera cambiado de lado. Por primera vez, no era yo quien temía, sino Eustaquio, que parecía incómodo en mi presencia. Comenzó a observarme con desconfianza, como si intentara descifrar un enigma, pero era demasiado tarde. El engranaje ya estaba en movimiento. Durante los meses siguientes, el ambiente en nuestra casa fue deteriorándose rápidamente. Las peleas entre los hermanos se volvieron más frecuentes y más intensas. Teodomiro y Reginaldo apenas se hablaban, y cuando lo hacían era para intercambiar acusaciones. Baldomiro comenzó a cuestionar abiertamente las decisiones del padre sobre la división de las tierras. Edibaldo, que siempre fue el más callado, ahora expresaba su resentimiento por haber sido menospreciado toda la vida. En marzo de 1991 ocurrió un incidente que aceleró todo. Era un domingo, día de tianguis, en Zacatlán. Teodomiro y Reginaldo se encontraron en el puesto de un vendedor de herramientas. No sé exactamente qué fue dicho, pero testigos contaron que comenzó con provocaciones sobre quién sería el verdadero heredero de las tierras del padre. Las palabras llevaron a empujones y los empujones a puñetazos. Al final, Reginaldo salió con un corte profundo en la ceja, hecho con un machete que Teodomiro agarró en el calor de la pelea. La noticia corrió rápido. Cuando Eustaquio se enteró, se puso furioso. Convocó a todos los hijos para una reunión esa misma noche. Desde mi lugar en la cocina, podía escuchar los gritos. «Están avergonzando mi nombre», tronaba Eustaquio, peleando como perros por un hueso frente a toda la ciudad. «El hueso es nuestro por derecho», respondió Reginaldo, la voz embargada por la rabia y el dolor de la herida. «Es el fruto de nuestro trabajo también, no solo del tuyo». «Nada aquí es de ustedes», gritó Eustaquio. «Todo es mío, la tierra es mía, la casa es mía. Hasta el aire que respiran es mío, y será mío hasta el día en que yo decida lo contrario». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Finalmente escuché la voz de Teodomiro, baja y amenazadora. «¿Y si ese día nunca llega, papá?» Fue como si una bomba hubiera explotado. La discusión que siguió fue tan violenta que los vecinos llegaron a pensar en llamar a la policía. Muebles fueron quebrados, amenazas fueron hechas. Eustaquio, por primera vez, parecía haber perdido el control de la situación. Sus hijos, que por tanto tiempo lo habían visto como una autoridad incuestionable, ahora lo desafiaban abiertamente. Después de aquella noche, nuestra casa se dividió en facciones. Teodomiro, como primogénito, se mantuvo al lado del padre, pero solo por interés. Todos sabían que él sería el más favorecido en la herencia. Reginaldo formó su propia alianza con Baldomiro y Edibaldo. Hermenegildo, Raimundo y Taquito quedaron en medio, ora inclinándose hacia un lado, ora hacia otro. Las visitas nocturnas cesaron completamente. Los hijos estaban tan absortos en sus propias disputas que se olvidaron de aquel ritual macabro. Eustaquio, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Su rostro quedó marcado por líneas profundas de preocupación. Sus ojos perdieron el brillo dominador. Una noche, en junio de 1991, Lindalva vino a buscarme secretamente. Su rostro estaba marcado por un moretón reciente y temblaba. «Doña Florinda», susurró, «las cosas están empeorando. Teodomiro está bebiendo más. Se la pasa diciendo que el padre y los hermanos quieren quitarle lo que es suyo. Ayer dijo que va a comenzar a enseñar a Claudio Honor a ser hombre de la manera que el abuelo le enseñó a él». Mi sangre se heló. A pesar de toda la discordia que había sembrado, el ciclo de abuso aún amenazaba continuar en la próxima generación. Me di cuenta de que necesitaba dar el siguiente paso. «Lindalva», dije, sosteniendo sus manos entre las mías, «¿amas a tus hijos?
Más que a todo en esta vida, respondió sin dudar. Entonces escúchame con atención. Llegó la hora de acabar con esto de una vez por todas. En las semanas siguientes, Lindalva se convirtió en mi aliada. Mientras yo trabajaba con los hijos, ella recolectaba información, observaba, reportaba. Descubrimos que Reginaldo y Baldomiro estaban planeando tomar por la fuerza parte de las tierras que Eustaquio había prometido a Teodomiro. Por su parte, Teodomiro venía escondiendo dinero de las ventas de la cosecha, engañando tanto al padre como a los hermanos. En agosto de 1991, una sequía severa golpeó la región de Zacatlán. Los cultivos comenzaron a morir. El ganado adelgazó, los pozos bajaron. La presión financiera intensificó aún más los conflictos. Eustaquio, viendo su imperio desmoronarse tanto por la naturaleza como por las manos de sus propios hijos, comenzó a beber pesadamente. Una tarde, mientras preparaba la comida, me di cuenta de que tenía una oportunidad única. Eustaquio estaba sentado en el portal, ebrio, a pesar de ser apenas mediodía. Los hijos mayores estaban en la ciudad intentando negociar préstamos para salvar el cultivo. Los más jóvenes trabajaban en los fondos de la propiedad, tratando de salvar lo que podían de la huerta. Preparé un café fuerte y lo llevé a Eustaquio. Me senté a su lado, algo que no hacía por voluntad propia hacía décadas. «¿Qué quieres?», preguntó desconfiado, incluso en su estado de embriaguez. «Conversar», respondí simplemente, «sobre nuestros hijos». Él rió amargamente. «Esos malagradecidos, ¿qué hay que hablar sobre ellos?». «Creo que necesitas saber algunas cosas», comencé, manteniendo la voz calma. «Cosas que están sucediendo a tus espaldas». En las 2 horas siguientes, conté a Eustaquio una versión cuidadosamente elaborada de la verdad. Hablé sobre cómo Teodomiro estaba desviando dinero, cómo Reginaldo y Baldomiro planeaban tomar las tierras por la fuerza, cómo Edivaldo había dicho a vecinos que el padre estaba senil y ya no conseguía administrar la propiedad. Exageré en algunos puntos, omití otros, pero mantuve verdad suficiente para que fuera convincente. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó, la rabia sobreponiéndose a la embriaguez. «Soy apenas una mujer invisible», respondí. «Nadie se preocupa si estoy escuchando o no. Nadie piensa que puedo entender lo que está pasando». Me miró como si me viera por primera vez. Ya no había deseo en su mirada, ni aquella satisfacción enfermiza que demostraba en las noches de visitas. Había algo parecido a respeto, aunque reluctante. El plan funcionó mejor de lo que esperaba. Esa misma noche, Eustaquio confrontó a Teodomiro sobre el dinero desviado. La discusión fue explosiva. Palabras que no podían ser retiradas fueron dichas. Teodomiro, furioso por haber sido descubierto, acusó a los hermanos de haber contado al padre. Ellos, a su vez, negaron, pero aprovecharon para echar en cara del primogénito sus propias quejas acumuladas. Al día siguiente, Reginaldo y Baldomiro vinieron a pedir explicaciones al padre sobre rumores de que planeaba desheredarlos. Eustaquio, aún furioso con Teodomiro, dijo cosas que jamás debería haber dicho. Confirmó que realmente consideraba a algunos hijos más merecedores que otros, que algunos eran menos hombres que otros. En menos de una semana, la familia Mederos estaba completamente destrozada. Teodomiro rompió con el padre y fue a vivir en la ciudad con Lindalva y los niños. Una pequeña victoria para mí, pues alejó a mi nuera y mis nietos de aquel ambiente tóxico. Reginaldo y Baldomiro comenzaron a trabajar en sus propias tierras, negándose a contribuir para la propiedad principal. Edivaldo partió para intentar la vida en la Ciudad de México. Los más jóvenes se quedaron, pero el respeto y el miedo que sentían por el padre se habían transformado en resentimiento. Eustaquio, abandonado por los hijos en los que depositara tanto orgullo, cayó en depresión profunda. Bebía de la mañana a la noche, descuidaba la propiedad, apenas salía de la cama algunos días. El imperio que construyó con tanto cuidado estaba desmoronándose, piedra por piedra. En una noche lluviosa de noviembre de 1991, Eustaquio me llamó a su cuarto. Por un momento me helé, temiendo que las visitas pudieran recomenzar.
Pero cuando entré, vi apenas a un hombre viejo y derrotado, sentado al borde de la cama, una botella de tequila casi vacía al lado. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó, su voz ronca de tanto beber. «¿Fuiste tú quien puso a mis hijos contra mí? ¿Contra ellos mismos?». No vi motivo para negar. «Sí». «¿Por qué?», preguntó. Y había una genuina perplejidad en sus ojos, como si realmente no entendiera lo que podría haberme motivado. «¿Tú sabes por qué?», respondí calmadamente. «Por todo lo que hiciste, por todo lo que los dejaste hacer. Yo hice de ustedes una familia», dijo, la voz quebrada. «Di un techo, comida, protección. Crié a 7 hombres fuertes». «Criaste a 7 monstruos», corregí, «a tu imagen y semejanza, y usaste mi cuerpo para hacerlo». Eustaquio bajó la cabeza, no sé si por vergüenza o apenas por cansancio. Cuando habló nuevamente, su voz estaba más baja, casi un murmullo. «¿Qué va a pasar ahora?». «Ahora», respondí, sintiendo una calma que no experimentaba hacía décadas. «Yo voy a vivir lo que resta de mi vida y tú vas a cosechar lo que sembraste». Salí del cuarto, dejándolo solo con sus demonios. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en años. No hubo más visitas, no hubo más órdenes, no hubo más miedo. En las semanas siguientes, la propiedad continuó deteriorándose. Los hijos raramente aparecían y cuando lo hacían era para exigir su parte en la herencia, para llevarse herramientas o animales, para vaciar aún más aquella casa que un día fue el centro de un reino de terror. En enero de 1992, recibí una carta de mi hermana Delmira, a quien no veía hacía casi 30 años. Ella vivía en Zacatlán hace algún tiempo, sin que yo lo supiera, viuda y con una vida modesta, más tranquila. Me invitó a visitarla. Comencé a pasar los días en la casa de mi hermana, regresando apenas por la noche para cuidar de Eustaquio. Cuando él tuvo el derrame cerebral en marzo, pasé a dividir mi tiempo entre las 2 casas. Durante el día, estaba con Delmira, aprendiendo a coser y a cocinar con placer, y por la noche volvía para cuidarlo en sus últimos meses. No por amor u obligación, sino por elección. Cuando le dije a Eustaquio que saldría para visitar a mi hermana, apenas asintió sin energía para oponerse. Fue la primera vez en décadas que salí sola, sin vigilancia, sin miedo de castigo al regresar. El abrazo de Delmira fue como volver a casa después de un largo y terrible exilio. Lloré en sus brazos como una niña, dejando salir décadas de dolor reprimido. Cuando finalmente conseguí calmarme, ella sostuvo mi rostro entre sus manos y dijo: «Estás libre ahora, mi hermana». Libre para recomenzar. Y fue exactamente lo que hice. Hoy, cuando miro hacia atrás, parece que viví 2 vidas completamente diferentes. La primera, una existencia de sombras y dolor que duró casi 5 décadas. La segunda, estos últimos 30 y tantos años de reconstrucción, de descubrimientos, de pequeñas alegrías que fueron curando mi alma poco a poco, como lluvia fina que penetra la tierra reseca. Después de aquel enero de 1992, cuando reencontré a mi hermana Delmira, comencé a construir una nueva realidad para mí. Al principio aún volvía a la casa de Eustaquio por la noche, pero pasaba los días con mi hermana. Él, consumido por la bebida y por el abandono de los hijos, apenas notaba mi ausencia. La propiedad estaba en ruinas, cultivos perdidos, animales vendidos o robados, deudas acumulándose. En marzo de aquel año, Eustaquio sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Irónicamente, me tocó a mí cuidarlo en sus últimos meses de vida. No por amor o deber, sino por una elección consciente. Quería que viera todos los días que yo había sobrevivido, que estaba entera mientras él se desmoronaba. Quería que supiera que al final yo había ganado. Eustaquio falleció en noviembre de 1992, solo en esencia, aunque yo estuviera en el cuarto. Ninguno de los hijos vino al entierro. Estaban demasiado ocupados, peleando por la herencia, las tierras, la casa, los pocos bienes que quedaban. Dejé que se pelearan como buitres sobre el cadáver del imperio del padre. No quería nada de aquel lugar, nada que me recordara los años de horror.
Me mudé definitivamente a la casa de Delmira, una casita sencilla, más acogedora, en el barrio de Zacatlancito. Mi hermana era costurera, trabajaba para algunas familias de la ciudad. Comencé a ayudarla primero apenas con tareas simples, pegar botones, hacer dobladillos. Después aprendí a cortar telas, a usar la máquina de coser, a hacer moldes. Era un trabajo honesto que nos garantizaba el sustento. Pero fue en la cocina donde encontré mi verdadera cura. La cocina de Delmira era pequeña, pero ventilada, con una ventana que daba a un patio lleno de hierbas y condimentos. El olor de albahaca, romero, cilantro fresco llenaba el ambiente. Allí comencé a redescubrir el placer de preparar alimentos, no por obligación, no por miedo, sino por el simple acto de crear algo bello y sabroso con mis propias manos. Delmira notó mi interés y comenzó a enseñarme recetas antiguas de nuestra familia, cosas que nuestra madre hacía en Cuetzalan. Reencontrar aquellos sabores era como recuperar pedazos de mi infancia que Eustaquio no había logrado destruir. El aroma del mole, el sabor de los chiles en nogada hechos a la manera antigua, la textura perfecta de unos buenos tamales, cada receta dominada era una pequeña victoria, una afirmación de que aún estaba viva, aún era capaz de sentir placer, de crear belleza. Con el tiempo, nuestra casa se volvió conocida por las delicias. Los vecinos comenzaron a encargar pasteles para cumpleaños, dulces para fiestas, comidas típicas para celebraciones. El dinero era bienvenido, pero lo que más me alegraba eran los elogios, las sonrisas de satisfacción. Saber que algo hecho por mis manos traía felicidad a otras personas. En 1995 recibí una visita inesperada. Lindalba, mi ex nuera, apareció con sus 3 hijos. Claudio Honor, ahora con 15 años, Marita con 11 y el pequeño Joaquín, de 5 años. Supe entonces que se había separado de Teodomiro tras años de abusos y estaba intentando recomenzar su vida. «Usted me enseñó que era posible escapar», dijo con lágrimas en los ojos. Me tomó tiempo, pero aprendí la lección. Delmira, con su corazón generoso, ofreció nuestra casa a ellos hasta que Lindalba encontrara trabajo y un lugar donde quedarse. Aquellas semanas se transformaron en meses y los meses en años. Sin darnos cuenta, formamos una nueva familia, no por lazos de sangre u obligación, sino por elección, por afinidad, por amor genuino. Ver a Claudio Honor crecer sin convertirse como su padre o su abuelo fue una de las mayores alegrías de mi vida. Se convirtió en un muchacho amable, respetuoso, trabajador. Hoy es profesor de matemáticas en una escuela municipal, casado con una muchacha adorable llamada Betty y padre de mi bisnieta Clara. Mari, siempre lista y determinada, se graduó en enfermería y trabaja en el hospital regional. Tiene una hija, Clarita, hoy con 15 años, que es la luz de mis ojos, inteligente, cuestionadora, llena de sueños. Y Joaquín, el pequeño que llegó a los 5 años tan asustado e inseguro, hoy es un joven de 35 años, técnico agrícola, que usa su conocimiento para ayudar a pequeños agricultores de la región. Los fines de semana siempre viene a visitarme, trayendo frutas frescas o plantas para mi jardín de hierbas. Delmira nos dejó en 2010, a los 85 años, durmiendo tranquilamente después de un domingo de comida en familia. Su legado continúa vivo en nuestra casa, en las cortinas que cosió, en las recetas que me enseñó, en el amor que cultivó en nuestro pequeño núcleo familiar. Hoy, a los 78 años, vivo una vida sencilla, pero plena, aquí en Zacatlán. Mi casa, aunque modesta, es mi verdadero reino. Tengo mi cuarto con una ventana que da al amanecer, mi sala con el sillón donde leo mis libros de recetas y, claro, mi cocina, el corazón de la casa donde la magia ocurre. Todas las mañanas despierto temprano, hago mi café de olla y voy a cuidar mi jardín de hierbas. Tengo albahaca, romero, hierbabuena, toronjil, epazote, cilantro, cebollín, chileros de varios tipos. Cada planta tiene su historia, su propósito, su valor. Las cuido con el mismo cariño que ellas me dieron,
pues fueron esas hierbas las que, de cierta forma, me devolvieron el gusto por la vida. Las tardes de martes y jueves doy clases de cocina mexicana tradicional en el centro comunitario del barrio. Enseño a jóvenes, madres, jubilados, incluso algunos hombres que aparecen tímidamente interesados en aprender. Compartir ese conocimiento me da un sentido de propósito, una sensación de que estoy pasando adelante no solo recetas, sino una forma de amor. Los domingos, mi casa se llena de vida. Linda Alba, sus hijos, mis nietos, a veces amigos y vecinos, todos se reúnen alrededor de la mesa que preparo con tanto cariño. Nadie se sienta a la cabecera. Nuestra mesa es redonda. Todos tienen el mismo valor, la misma voz, el mismo derecho al amor y al respeto. En las noches tranquilas, cuando me siento en el portal para ver el cielo estrellado de Zacatlán, agradezco por la segunda oportunidad que la vida me dio. No olvidé el pasado. Está allí cicatrizado en mi alma, pero aprendí que las cicatrices no necesitan definirnos. Son apenas marcas de batallas que sobrevivimos. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, llego al final de este viaje con el corazón ligero, a pesar de todo lo que compartí. Quiero dejarles algunas verdades que la vida me enseñó en el sufrimiento y en la redención. Para quien vive hoy lo que yo viví ayer, escuchen bien. Ninguna prisión es para siempre. Incluso cuando las cadenas parecen parte de tu piel, cuando la cárcel se confunde con el mundo entero, existe una salida. A veces, la llave no está en huir, sino en transformar el ambiente a tu alrededor. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando cumplí 45 años, creía que mi vida estaba acabada, que mi destino estaba sellado. Hoy, a los 78, sé que la vida puede florecer a cualquier edad, como las hierbas de mi jardín que renacen después de la sequía. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando me miro al espejo, ya no veo a aquella mujer quebrada. Veo a una guerrera que sobrevivió a lo impensable. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en las noches más terribles, había una llama dentro de mí que se negaba a morir, que susurraba: «Resiste, mañana será diferente». Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarme todo. En el fondo de mi alma sabía quién era yo y nadie podía cambiar eso. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Es justamente cuando creemos que vamos a quebrarnos, que descubrimos nuestra verdadera resistencia. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Cargo mis cicatrices con dignidad, no con vergüenza. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme ahogado en el odio, en la amargura, en la venganza sangrienta. Elegí romper el ciclo, no perpetuarlo. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Y levantarse no solo por nosotros, sino por aquellos que dependen de nosotros, que nos observan, que aprenden de nosotros. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como el ahuehuete que parece muerto en la sequía, pero explota en follaje en la estación correcta. Si estás pasando por situaciones de abuso, debes saber que no estás sola. En cada comunidad, en cada país, existen personas y organizaciones listas para extender la mano. Busca ayuda, confía en alguien, da el primer paso, aunque sea pequeño. Y para todos ustedes que me acompañaron hasta aquí, tengo un pedido especial. Si esta historia tocó su corazón, si sintieron el dolor y la esperanza en estas palabras, por favor, suscríbanse ahora mismo a este canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita. Cada suscripción es como una mano extendida para alguien que puede estar sufriendo en silencio, que necesita escuchar que hay esperanza, que hay salida.
Compartan inmediatamente este video con alguien que ustedes sienten que necesita escuchar este mensaje. Pueden estar salvando una vida sin siquiera saberlo. Una palabra en el momento justo puede ser la diferencia entre desistir y encontrar fuerzas para un día más. Y en los comentarios dejen la palabra hijos para que yo sepa que vieron hasta el final, que escucharon mi historia completa. Esta palabra representa todo lo que aprendí, que podemos romper ciclos, que podemos evitar que los errores se repitan, que podemos crear una nueva historia para las próximas generaciones. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Cada momento es demasiado precioso para ser desperdiciado. Cada gesto de apoyo puede iluminar un camino en la oscuridad. Desde mi cocina en Zacatlán, con amor y esperanza, me despido con un abrazo apretado. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos.